que siempre repetimos que nosotros, que no tenemos el poder político en Valdepeñas, sin vosotros, que sois nuestros altavoces, pues la verdad es que las propuestas y el pensamiento del Partido Popular, como de los otros compañeros de oposición, pues no llegarían a ningún sitio. Bien, en principio el modelo de esta comparecencia va a ser el mismo que el de otras veces. Voy yo a iniciar dos temas. Uno de ellos va a ser una moción que vamos a presentar en el próximo pleno, más las cuestiones del presupuesto, aquellas cosas que nos parecen relevantes o algunas características que nos han parecido un poco chocantes sobre el presupuesto municipal. Y hay otra moción que va a entrar en el próximo pleno, que va a ser una moción pidiendo pues, una mejora en la calidad de los servicios de la sanidad, que mi compañero don Alfonso Santamaría pues va a desarrollar. Más o menos ese es el esquema de la intervención. Bien, en relación con los presupuestos, yo en principio solo vamos ahora en estos momentos a decir 5 cosas. Quizá más adelante sigamos con el tema de los presupuestos del 2018. En principio apoyamos la protección y gestión del patrimonio histórico-artístico de Valdepeñas en los presupuestos, pero en coherencia con ello se debería potenciar el conocimiento por parte de la ciudadanía de este patrimonio y así subvencionar los viajes escolares al Cerro de las Cabezas, por ejemplo. Llama la atención la inversión que va a hacer el Ayuntamiento de Valdepeñas en nuestro importante, magnífico yacimiento arqueológico, que para mí es un elemento celtibero, y que sin embargo, pues de alguna manera, en los objetivos que está en la Concejalía de Cultura, que es potenciar el conocimiento de todos los vecinos sobre el patrimonio que tenemos, pues no se adjudique una pequeña partida a subir en autobuses a los alumnos de los distintos colegios e institutos. Con lo cual, bueno, de alguna manera se trata de que lo que se invierta en cultura sea conocido por la ciudadanía. Las nuevas infraestructuras no deben o no deberían aumentar la deuda. La deuda es una losa que puede sepultar el futuro de Valdepeñas. Cuando Jens Weidmann suceda a Draghi, que va a ser a finales de este año, existe el temor muy fundado en Europa de que el Banco Central Europeo no siga comprando deuda, con lo cual es posible que las administraciones públicas, aquellas que tienen una gran deuda, se vean muy comprometidas en su gestión política. Por otro lado, pensamos que se deben equilibrar los gastos en entretenimiento a la población, por saludables que sean estos, con aquellos que nos sirvan para fomentar nuevas empresas. No podemos ser manirrotos en el entretenimiento, y lo digo sin ningún tipo de valor despectivo o peyorativo, y tacaños en la promoción empresarial. La comunidad autónoma está obligada a subvencionar el gasto social sin que nuestro ayuntamiento tenga que adelantar ninguna partida, perturbando los gastos y objetivos de este presupuesto. Vosotros sabéis lo tarde que han llegado en el 2017 pues las subvenciones que tenía convenidas el gobierno de Paje con este ayuntamiento y que ha provocado modificaciones del presupuesto durante un tiempo. Finalmente, no entendemos que se llamen gratificaciones a los 75.750 euros que se paga a la policía local por horas extra y refuerzos, cuando con este montante se podrían tener 3 números más, los que precisamente nos hace falta. Y bien, dicho esto, ya queda un poco, de alguna manera, comentado los presupuestos en algunos de sus aspectos, que vamos a continuar en otras comparecencias comentándolos. Vamos a introducir ahora una moción que se va a presentar, si la comisión informativa nos da el plaquet para que lo llevemos al pleno. Es una moción para apoyar y defender la prisión permanente revisable que todos los portavoces de todos los ayuntamientos de España pues están llevando a sus plenos. Bien, la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, introdujo en nuestra legislación la prisión permanente revisable. Ya sabéis que la única población de delincuentes por las cuales se hizo esta ley es el terrorismo que puede generar víctimas masivas, que no vamos ahora
ejemplificar, porque desgraciadamente en Europa en los últimos tiempos ha habido algunas. Y luego los violadores, es decir, los depredadores sexuales, que matan además a sus víctimas. Esos son los dos tipos, que quede claro, que la prisión permanente revisable solo va a estos dos colectivos. Terroristas que generan pues, una masiva truculencia, muchos muertos, y depredadores sexuales que matan a las mujeres. Se trata de un instrumento que existe en muchos países de nuestro entorno. Por hablar, lo tenemos en Alemania, lo tenemos en Inglaterra, lo tenemos en Francia, lo tenemos en Chipre. En gobiernos de todo tipo de corte político. Es una institución coherente que se incorpora bien a nuestro modelo de garantías y tiene perfecto encaje penal y naturalmente constitucional. La prisión permanente revisable lo señala claramente la exposición de motivos de esta ley. No renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de la condena, un tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal. La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, dice la exposición de motivos, aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el condenado. Una vez cumplido el tiempo mínimo de la pena, si el tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación. Y si por el contrario el tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social. Añade la exposición de motivos que la pena de prisión permanente revisable no constituye, por ello, una suerte de pena definitiva en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión. Igualmente señala que se trata en realidad de un modelo extendido en el derecho comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado que cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado, esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 de dicho convenio. Bien, pese a todo ello, varios grupos parlamentarios presentaron recurso de inconstitucionalidad, recurso que el Tribunal Constitucional admitió a trámite en julio de 2015. La admisión a trámite no supone un horizonte de libertad para el condenado. Ya decía que... Perdón, que me... Estaba diciendo, disculpad que se me han deshojado, que la admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, si bien algunos pretenden la derogación de esta medida sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. El hecho de que nuestro Tribunal Constitucional haya admitido a trámite lo que han solicitado para su derogación prácticamente todos los partidos políticos, salvo el nuestro, no quiere decir, obviamente, que el Tribunal Constitucional vaya a ponerse a favor, sino sencillamente a estudiarlo. Eso que quede claro. Entonces, lo lógico sería, desde nuestro punto de vista, que se esperara a qué dice, a qué dictamina el Tribunal Constitucional sobre este tipo de pena. Así, el 4 de octubre de 2016, el Pleno de Congreso de los Diputados debatió y aprobó por mayoría de los grupos parlamentarios Vasco, Socialista, Esquerra Republicana, Confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, Mixto y la abstención, que nos ha parecido chocante, de Ciudadanos, y solo con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, la proposición no de ley para la derogación de la pena de prisión permanente revisable.
Y más recientemente, el pasado 10 de noviembre, ha sido admitida a trámite una proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, que es orgánica, que pretende derogar la prisión permanente revisable y que contó con el único voto en contra del Partido Popular, del Grupo Popular Parlamentario. Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los ciudadanos que han manifestado su apoyo a la pena de prisión permanente revisable como medio para garantizar la seguridad, los derechos y libertades de todos los españoles. Recordemos que esta pena solo está prevista, lo he dicho en el inicio de la exposición, para delitos de gravedad extrema como la masacre terrorista o la violación asesina múltiple. Por todo ello, el Grupo Municipal Popular de este Ayuntamiento presenta la siguiente moción, ya digo, al Ayuntamiento de Valdepeñas, y manifiesta la siguiente propuesta. Primero, su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica. Por la Ley Orgánica que he citado de 30 de marzo de 2015, por lo que se modifica la Ley Orgánica del 95, ¿no?, de 23 de noviembre del Código Penal. Segundo, instar a los diferentes grupos municipales con representación en este ayuntamiento a que reconsideren su postura sobre la derogación de la prisión permanente revisable y pidan a sus partidos en el Congreso, a sus respectivos grupos parlamentarios con representación, ya digo, que reconsideren la actual postura. Y finalmente dar traslado de estos acuerdos al ministro de Justicia, a los grupos políticos del Congreso, Senado y de las Cortes de Castilla-La Mancha y finalmente a la Junta de Gobierno de la Federación Municipal, de Ayuntamiento, Federación Española de Municipios y Provincias. Bueno, pues esto nos parece un elemento importante que el pueblo de Valdepeñas, o que los representantes del pueblo de Valdepeñas, a través de sus concejales, bueno, pues deberán de sopesar. Gracias. Os voy a hablar un poco de la situación, dando cifras, por eso os traigo ahora, lo traigo escrito, porque claro, los números si no, no se me quedan en la cabeza. Perdonad que no os mire, porque quiero ir siguiendo bien, que no se me salte nada. Según los datos del SESCAN, el año que termina con 7.323 pacientes esperando ser operados en los hospitales de Ciudad Real, o sea, de la provincia de Ciudad Real, y de los que 919 llevan más de 6 meses esperando una intervención. En esta provincia hay 1.085 pacientes esperando a ser atendidos, bien para operarse o consultas de controles después de una intervención quirúrgica, que se alarga más de 360 días, es decir, un año. En estas estadísticas del SESCAN no se reflejan las operaciones o intervenciones, como queramos llamarlo, de la cirugía menor. Por lo tanto, los resultados no son verdaderos de estas encuestas. Es una manera de falsear las estadísticas por parte de don Emiliano García Paje. Concretamente, en el Hospital de Valdepeñas, las listas de espera quirúrgicas en este año hay 48 pacientes que, como muy pronto, pasarán más de medio año antes de ser operados. Desde que gobierna el señor García Paje en los hospitales de la provincia hay 805 pacientes más esperando una intervención quirúrgica que cuando gobernaba el Partido Popular con la señora Cospedal. Este retraso de al menos medio año, el año se ha cerrado con 1.917 pacientes en listas de espera quirúrgica. Esta legislatura en la que gobierna el señor Paje con Podemos ha recibido 1.000 millones más de euros que cuando gobernaba el Partido Popular con la señora Cospedal. Es decir, en este panorama que acabo de exponer, que ya habéis visto que hay una falsedad en cuanto a las estadísticas que tiene el SESCAN, porque las operaciones menores son muchas más que las operaciones quirúrgicas,
Las operaciones quirúrgicas de menores son mucho más que una operación que se tiene que plantear con tiempo y una serie de circunstancias. Pues resulta que estoy seguro que hay un 15 o un 20% más de todas estas gentes porque lo han maquillado ellos con el fin de no tener unas estadísticas escandalosas que ya de hecho solo son. Bien, continúo. El Hospital de Valdepeñas ha terminado el año con 770 pacientes en listas de espera quirúrgica. Los pacientes de cirugía menor, ya te lo he dicho, no se contabilizan. En Valdepeñas hay 770 pacientes con lista de espera quirúrgica, con 1.919 pacientes en consultas externas, con 170 pacientes en técnicas diagnósticas. En el Partido Popular estamos convencidos de que don Emiliano García Paje está maquillando estas listas de espera para tapar sus vergüenzas. El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha denuncia la sobrecarga de trabajo que tiene el personal sanitario. El servicio de urgencias, tanto hospitalaria como en los centros de salud, están prácticamente colapsados debido a la falta de personal sanitario, por los recortes hechos en sanidad, mientras el señor García Paje, con Podemos, derrocha en sueldos de asesores y diputados para poder seguir gobernando y salvar sus intereses privados y partidistas. La plantilla de personal sanitario en este hospital de Valdepeñas ha disminuido. Antes había, entre ATS y auxiliares de clínica, de 3 a 4 por cada especialista. Ahora hay 1,1 de media. La falta de personal es patente y hace que las operaciones se retrasen, las consultas se masifiquen, porque se necesita más tiempo para preparar la consulta. En definitiva, el trabajo se tarda más en salir porque se necesita más tiempo. La conclusión, consultas médicas y los retrasos han aumentado en un 41,40% más. Por lo tanto, ¿qué tenemos en Valdepeñas? Por lo tanto, lo que tenemos en Valdepeñas es alarmante como en toda Castilla-La Mancha. En el Hospital de Valdepeñas, en algunos servicios generales, han disminuido el número de especialistas de 7 que había antes a 5. ¿Por qué? Porque 2 de los especialistas se han jubilado y no se han sustituido estos 2 puestos y, por lo tanto, el trabajo que desarrollaban antes 7, ahora lo tienen que desarrollar 5. El Partido Popular quiere que se vuelva a contar con médicos, ATS y auxiliares, en definitiva, personal a contratar, he dicho, contratar médicos, ATS, auxiliares y, en definitiva, personal sanitario suficiente para que funcione como funcionaba hace unos años y desbloquear esta situación que se puede hacer con contratos de sustitución de larga duración. No se entiende que el Partido Popular proponga enmiendas en sanidad para mejorar la asistencia sanitaria y en educación en el Parlamento regional y la coalición PSOE-Podemos vote contra esa propuesta, por un solo voto, que es la única diferencia que tiene, pero que hacen que toda esta masificación de la sanidad y la deficiencia en educación por exceso de trabajo, lo mismo que por el personal, se haga totalmente inaceptable. Creo que la sanidad y la educación son 2 pilares muy importantes en toda la sociedad civil. Por lo tanto, el gobierno de PSOE y Podemos no funciona. Al PP nos llegan quejas de Valdepeñas, pacientes que han sufrido una serie de circunstancias como presentarse un paciente con una obstrucción intestinal y fue tratado en el pasillo en una silla de ruedas. Esta dolencia puede traer consecuencias graves al intentar corregir esta obstrucción, como una peritonitis. Debe de tratarse en una instalación adecuada, garantizando el bienestar del enfermo y no en el pasillo en una silla de ruedas. En definitiva, y para terminar, el Partido Popular, consciente de que la sanidad, la salud y la educación, junto con alguna más, son importantísimos para la sociedad civil, propone que se tomen en serio los presupuestos regionales que se hacen
para corregir todas las deficiencias existentes y que por parte de PSOE y Podemos dejen de engañar a los castellano-manchegos y el dinero invertido en aumentar los consejeros, asesores y diputados regionales se pueda invertir en hacer los contratos de larga duración. De esta manera habría más personal produciendo bienestar social y educación. Y os comento una última, que es la que he puesto a última hora por a mano, que me he enterado esta mañana. Es una situación que se encuentra, cómo se encuentra ahora mismo el Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano, en la especialidad de ginecología. Resulta que han contratado a 3 ginecólogos venezolanos y a una ginecólogo argentina. Lo que pasa es que para poder ejercer en España el título que traen de su tierra tienen que homologarlo. Estos señores no lo han homologado, por lo tanto, teóricamente estarían en contra de la ley. Pero es que además tienen otra serie de deficiencias, y es que no tienen experiencia quirúrgica, por lo tanto tienen una función importantísima. Los ginecólogos españoles tienen, lógicamente, que atender y saber, para poder, en necesidad, simplemente un parto que se complica, poder hacer una cesárea, simplemente. Pues estos señores no tienen experiencia quirúrgica para poderla hacer. Tan sencillo como eso, no nos metamos en hacer una histerectomía, etcétera, etcétera. Pero hay otra deficiencia, a mi parecer grave, y es que no saben manejar para hacer una ecografía. Por lo tanto, un control ginecológico, perdón, un control de un embarazo, pues no saben, como no saben manejar una ecografía, no saben si el niño está a un lado, a otro, o viene bien o viene mal. Ya sabéis vosotras, las mujeres, que si habéis pasado por ser madre, pues las circunstancias te da mucho gusto que te digan que tu hijo está muy bien, y que luego van a hacer bien. Bueno, pues esto no lo pueden hacer porque no saben. Entonces esto, lo que es el jefe del servicio, ha dado un parte por escrito, lo ha denunciado, diciendo que él no se hace responsable de lo que pueda ocurrir en su servicio a partir de ahora, porque son personas, para él, incapacitadas para poder ejercer como ginecólogos. Entonces, también quiero deciros que vamos a ver, esto ya te lo he dicho, porque como lo he escrito, no me sé. A mí también esta circunstancia me duele mucho porque es una carrera universitaria de mucha importancia, en la medicina, y que ya sabéis todos que conlleva, para poder entrar en la Facultad de Medicina de toda España, la que sea, se necesita tener una nota muy alta en el examen anterior, que es, ¿cómo se llama? La EBAU, que se llama ahora. Bueno, pues esto, y si no sacas esa nota no puedes ir, pero luego son 6 años de carrera, pero terminas esos 6 años y luego tienes que hacer una oposición para hacer la especialidad. Según la especialidad, o sea, esa oposición también, para poder elegir especialidad, tienes que sacar la mayor nota posible para poder elegir la especialidad que quieras. Esa especialidad, según la que sea, son 4 años o 5 años. Terminas esa especialidad y luego tienes que hacer una oposición, que también te interesa sacar la mejor nota posible, para que puedas elegir el hospital de los que haya dentro de los sitios que a ti te guste dentro de tu especialidad. O sea que es que si sumamos 6 años, 5 años, son 11 años, más el tiempo que terminas de preparar la oposición entre una cosa y otra. Pero vamos a poner 11 años. 11 años de estudios para que vengan unos señores, que yo no digo que sean malas personas ni nada, pero con esas deficiencias tan graves
para poder ejercer y quitarle el puesto a un español bien preparado, yo no sé ustedes, señoras, pero no sé si se atreverían a ponerse en manos de esa gente. Yo creo que mi mujer no la llevaría, sinceramente lo digo. Entonces, creo que esto es todo consecuencia del desastre y de lo mal que está gobernando don Emilio García Paje con Podemos, que lo único que hacen es intentar eso, intentar salvar su culo. Y nada más, lo siento, me ha sentado sinceramente muy mal el que después de hacer las denuncias, después que yo sé que el jefe de ese servicio ha hablado con el gerente, ha hablado con el sindicato médico, ha hablado con el consejero, ha hablado con todo el mundo para que esto no se realizara y sin embargo han pasado de él. Yo en su puesto creo que habría hecho lo mismo, denunciarlo judicialmente y punto, y ya está, y que salga el cielo por donde salga. No sé si lo ha hecho judicial, que eso es una reflexión mía. Pero vamos, yo sí que quizá lo hubiera hecho directamente judicial y sin más. Pero él sí que se ha salvado, porque ha salvado su responsabilidad, porque encima lo arrastran a responsable de que si pasa cualquier cosa, encima el responsable es él, cuando él no quiere que sea así. Y nada más tengo que decir. Muchas gracias, Alfonso. Pues nada, si hay alguna pregunta que tengáis que hacer. ¿Algún dato que no sé si lo... Sí, dímelo. Toma, si te lo dejo si quieres. La lista quirúrgica en Valdepeñas son 770 pacientes en total, de los cuales 48 llevan más de 6 meses. Exacto. Por cierto, en la época de Cospedal había uno. Sí, bueno, o sea, eso no de lo más he de dicho. 6 meses había un solo paciente en la época de Cospedal y ahora son 48. Sí. Dime, ¿alguna cosa de alguna cita, alguna esta que no le hayáis cogido? Aquí, cuando hablas de gastos en entretenimiento, ¿a qué te refieres? Vamos a ver, el entretenimiento es todo aquello, entiendo yo, que no produce económicamente un enriquecimiento a la familia. El ser humano obviamente es un ser que no es solo es un homo faber, no es un homo faber solo, el hombre, tú no solo te dedicas al periodismo, te gusta andar, te gusta correr y demás. Todas aquellas actividades que no representan el homo faber del periodismo, en tu caso, pues es entretenimiento. Este ayuntamiento, es verdad, también no quiero ser demagógico, por ejemplo en deportes se está gastando lo que se está gastando porque se está pagando las instalaciones que todavía no están pagadas, se están haciendo nuevas inversiones y es evidente que cuando esto, que no vamos a tener siempre, es decir, tendrá que pararse un poco la construcción de elementos de construcción para el deporte, pero que es evidente es que es una concejalía tremenda, que nosotros nos parece bien, aplaudimos el hecho de que los valdepeñeros, gracias a esto, tengan unos hábitos saludables y demás, lo mismo que otras actividades que tienen que ver también con lo que es no es el homo faber, es el homo espiritual, ¿no? Y a nosotros nos parece bien, nos parece bien. Lo que pasa es que en Valdepeñas, tú sabes, Valdepeñas, la recuperación económica, que cuando Valdepeñas empezó a caer en el año 2012-2013, está empezando ahora a levantarse muy despacio. Hay otras poblaciones que yo ya escribí un artículo en el que se veía claramente, no es por nada, porque no es una cuestión mágica, pero es curioso que las ciudades gobernadas por alcaldes del Partido Popular avanzan económicamente y se recuperan más deprisa, las cosas son como son. Y además hay una estadística que ya en su día publiqué en los periódicos que lo demostraba. Creo que todavía Valdepeñas necesita un empuje por parte de las instituciones públicas, de suerte que todo el emprendimiento, todo lo que es la potenciación de la empresa, el hecho de que se instalen más empresas en Valdepeñas es un elemento que hay que potenciar. El homo ludicus no se disuelve si el homo faber no está bien asentado. Es decir, tenemos que tener una sociedad con una estructura lo suficientemente rica, lo suficientemente potente económicamente, para que pueda sostener obviamente las instituciones públicas y nos pueda dar a todos los valdepeñeros pues buenos e inteligentes entretenimientos.